Entonces, en la parte de los proyectos, esos proyectos pueden ser independientemente eh, personal o proyectos también de alguna consultora que usted pueda hacer, alguna consultoría, ¿verdad? Se va a dar en la necesidad de poder planificar en base a un tiempo, así como usted planificó, eh, por ejemplo, el desarrollo de un ciclo con 5 materias o el desarrollo de su carrera, etcétera, pues asimismo se define en este caso las etapas de los proyectos. En este vamos a encontrar las claves para el mismo. En lo esencial, un proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas eh, con una apertura y una finalización. Obviamente tiene que definir en cada una de ellas sus fechas porque dependiendo de ello también así maneja sus costos. Y obviamente cada actividad va a definir qué tipo de recursos va a necesitar para poderlas cumplir y además un objetivo. La idea es que usted cumpla un objetivo con todos aquellos recursos en una actividad definida. Eh, un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante el tiempo limitado y que apunta a lograr un resultado único. Surge en base a una necesidad acorde a la visión, en este caso personal o de la institución a la cual usted representa en su trabajo o fuera del ámbito del mismo. Hasta aún para organizar algún tipo de fiesta, algún tipo de curso que se pueda usted plantear. De igual manera, pues se define tiempos y en los cuales usted tiene que delimitar esos recursos que va a incurrir para cumplirlos, el objetivo de ese proyecto. Entonces, esos van a ser los elementos que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Lo que es actividad, tiempo, eh, recursos, objetivos, ¿verdad? Es lo que vamos a definir. ¿Qué no vamos a definir como un proyecto y qué vamos a definir como un proyecto? Precisamente eh, esto, a partir de que usted define una fecha, define de inicio y de fin, precisamente define un proyecto. Por esa razón, en términos generales, un proyecto tiene que tener objetivos y cada objetivo actividad. Estas actividades también se le pueden denominar tareas, ¿verdad? Y pueden ser macro o micro tareas o macro o micro actividades. Va a depender de cómo usted lo defina. En todo caso, lo que usted debe de considerar es precisamente eh, la interrelación entre estas, el objetivo, el tiempo y el recurso. Cada actividad va a tener una duración definida claramente y obviamente eh, van a ser únicas en un término de tiempo. Dentro de los recursos podemos mencionar recursos eh, humanos, el recurso tecnológico, materiales, ¿verdad? Tecnológicos, científicos o aquellos que usted necesita para realizar eh, ese proyecto, ¿verdad? O esa investigación, porque a la larga, pues, todo va en base a un plan, a una investigación y al desarrollo del mismo. Eh, Muchas veces a estos proyectos, pues, puede ser que sean a título personal, pero también puede ser que sean proyectos que un tercero le ha solicitado. Así que usted va a tener a un cliente, a este cliente hay que darle el servicio. Involucra
ciertos grados de riesgo o incertidumbre, pues usted planifica. Muchas veces las planificaciones no surgen conforme a los tiempos por diferentes razones, entre ellas que alguna actividad por algún recurso puede ser que surja algún retraso, que esto genere retraso en todo el proyecto, o pueda que tenga un tiempo de holgura, ¿verdad? Para poderlo definir, que son prácticamente la herramienta como tal, Project, es la que nos ayuda a definir. Eh, ¿Qué no sería un proyecto? Por ejemplo, operaciones en curso o actividades que se estén desarrollando. Eh, Ejemplo de estos, una compañía de seguros en la cual eh, recibe ciertos reclamos diariamente, ¿verdad? O en el caso, la cantidad de clientes que recibe un cajero en un banco eh, y la planta de automóviles o la producción, ¿verdad? Que tiene la planta de automóviles en cuanto a la, ya sea partes del vehículo o el vehículo en particular. Las actividades son tareas que debe de ejecutarse para llevar a cabo, eh, para llevar en conjunto a un fin preestablecidos. En este caso, los objetivos que vamos a definir en cada uno de ellos. Por ejemplo, recopilar la información, realizar diagnóstico, conferencia, diseño global de un procedimiento, son elementos primordiales. Obviamente, algunas veces se incorporan elementos como el, eh, reglamentación, leyes, decretos que a la larga afectan también, pueden afectar la actividad como tal. Y obviamente eh, el orden en el cual que se realizan estas actividades determinan pues cómo la actividad va a estar eh, delimitada en términos de tiempo y costo y también los pasos que se van a seguir. Obviamente los recursos van a formar parte de estos elementos fundamentales que se van a utilizar para la ejecución de una tarea o actividad. En ese caso, muchas veces y dependiendo de ello, casi en común vamos a encontrar lo que es una computadora, un hardware, eh, aplicaciones que estos manejan. En este caso puede ser la aplicación que nosotros vamos a ocupar. Es una parte fundamental también, vean. No solamente esta aplicación, puede ser otras aplicaciones, ya que esta misma herramienta se puede interrelacionar con otras aplicaciones y aspectos del mismo. Además de estos recursos, también unidades de almacenamientos secundarios o primarios. Luego encontramos también los servicios, servicios de energía eléctrica, eh, como internet, ¿verdad? Eh, y de igual forma, pues los recursos que si es una actividad que requiere de un esfuerzo humano, como elementos incorporados como agua, café, alimentación, también se incorporan dentro de esta fusión. También la cantidad de personal, equipo que se va a requerir o materiales, ¿verdad? Que son parte de estos eh, elementos. Aparte de lo que ya conocemos que es el tiempo y una actividad bien predefinida. Obviamente vamos a encontrar que algunas actividades tienen interdependencias o dependencias entre sí, que algunas pueden ser predecesoras a la siguiente actividad.
un ejemplo más común para que ustedes entiendan el concepto de predecesor es que ustedes al llegar a esta materia han cumplido con algún requisito. Algunos como puede haber sido una unidad valorativa o una materia previa, ¿verdad? Y obviamente también algunos posteriormente tiene una pues continuidad, ¿verdad? A la que nosotros le vamos a llamar también sucesora, ¿verdad? Entonces, puede ser que nuestra actividad sea una actividad que tenga otra actividad que le va a seguir después de haber completado con los objetivos de la misma, aunque algunas actividades van a estar en términos de tiempo, puede ser que en algún porcentaje de alguna actividad, para no atrasar el proyecto, debemos de ejecutar una otra actividad y algunas veces estas se ejecutan ya sean dependiendo del tiempo, puede ser paralelas o a continuación de cada uno. Entonces, esos son elementos que ustedes deben de incorporar. Eh, En el caso de las características de todo proyecto, reúne la mayoría de los siguientes criterios. Tener el inicio y un fin, bien una definición del calendario que se va a ejecutar estas tareas. Obviamente, el planteamiento de cada una debe de ser desde un inicio, debe de tomar en cuenta todos estos elementos que se van a incorporar y no irlos cambiando a medida va surgiendo, ¿verdad? El desarrollo del proyecto como tal, sino que ya definir todo desde un principio. O sea, esa es una base fundamental para crear proyectos que cumplan con los tiempos establecidos. Agrupar personas en función de la necesidad, no en función de algún otro tipo de criterio como compañerismo, amistad, sino en base a también lo que se define como cumplimiento de perfil para cada una de las actividades. Entonces, es algo muy fundamental y también la definición de grupos que son los que van a estar, ya sea una actividad responsables, obviamente hay que definir un responsable de alguna actividad y un equipo de trabajo con el cual ese responsable lo va a administrar. Eh, Vamos a contar con recursos eh, para cada una de estas actividades y esto debe de tomar en cuenta que puede ser cualquier tipo de recursos o materiales que se puedan definir. En el caso particular, cuando hablamos de proyecto, hay una gestión, es decir, la aplicación del mismo. Y en este caso se define como la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a la actividad de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. Obviamente para lograr el objetivo también del mismo. Entonces observe que hay una definición clara en la cual integran todos los conceptos o elementos que hasta ahora hemos estado integrando dentro de la base fundamental de los proyectos que son necesarios que nosotros los manejemos. En particular, muchas veces los proyectos, en el caso de informática, puede tener proyectos definidos y hay peculiaridades que se van a, a incorporar dentro de la misma. No así aquellos elementos para el área de proyectos de carreteras, construcciones, verificaciones de suelos, etcétera, que usted pueda definir para el área de la ingeniería civil. Entrando ahorita un poco en proyectos de informática, de la definición de proyectos, pues un proyecto informático es un sistema con sus recursos,
Y obviamente cada uno de estos va a tener unas actividades con secuencias que incluyen equipos de hardware, software, personas, comunicación, ¿verdad? Métodos, técnicas, enfoques en obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema de información. Eso con respecto a los sistemas de información. El inicio de un proyecto informático generalmente está dado en la solicitud de requerimientos de los usuarios. Así como vemos que tenemos elementos informáticos o sistemas informáticos, también vamos a tener elementos en los cuales dentro del área de la ingeniería civil va a estar considerando elementos técnicos propios del área en particular, eh, conociendo obviamente eh, algún mecanismo, algún tipo de herramienta. Cuando hablo de herramientas, no hablamos de una herramienta tecnológica únicamente, sino también herramienta física en la cual le va a servir para tomar alguna medida o algún tipo de cálculo o algún insumo para esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, obviamente, eh, en la parte del, de los proyectos. El fin primordial es desarrollar un proyecto, debe ser producido basado en un calendario en el cual se usen diferentes recursos que siempre son limitados. Obviamente tienen un cálculo, un costo que a la larga se incorporan a los costos del proyecto como tal. Aunque usted tenga una actividad, pero cada actividad le va a definir qué recurso y tiempo va a requerir para cumplimiento de las metas o objetivos de la misma, que a la larga suma para el objetivo global de todo el proyecto. Como les decía, vamos a trabajar en este caso en el 16, yo voy a trabajar en el 16, pero usted va a ocupar la herramienta que tenga instalada en su equipo. Si usted, por ejemplo, tiene Office 13, va a ocupar Project 13 para que no tenga problemas de compatibilidad. Y de igual manera tiene que ser ya sea de 32 bits o de lo regular, ¿verdad? De igual manera ustedes definen, acuérdense que puede ser 13, 16, 19, ¿verdad? Que son los que más se están ocupando en la actualidad. Es importante mencionar que este programa es uno de los muchos que existen. Hay otros tipos de proyectos que son open source, que a la larga usted puede también utilizarlos para el fin. Acá solamente es concentrarnos en una herramienta, no en particular para que usted lo aplique, sino que al menos tenga la noción de cuál es el funcionamiento de, así como pues se define, establecen ciertos criterios, bases de este proyecto, así también el proyecto la herramienta que usted vaya a ocupar para implementar el calendario junto con cada uno de los elementos que hemos mencionado, que conlleva la aplicación o programación y desarrollo de un proyecto. Así que, pues, están en la libertad de poderlo hacer de esa manera. Obviamente, en todos los proyectos vamos a definir etapas. Lo más común en cada uno de ellos son tres en el caso de la planificación, ejecución y entrega o puesta en marcha. Obviamente, cada una de ellas, la planificación es digamos, la medular. Si nosotros no hemos hecho una buena planificación, las demás etapas pues van a depender van a ser el reflejo de qué tan buena ha sido la planificación que hayamos realizado, ¿verdad? Y obviamente base eh, y a qué tipo de entrega se vaya a obtener, pues así también la puesta en marcha. Es una
que prácticamente viene enlazada con la otra. En la etapa de planificación podemos mencionar que vamos a establecer el equipo de trabajo, las actividades, si vamos a tener restricciones, el ambiente, el entorno, son elementos que se van a incorporar ahí. Obviamente usted va a planificar tiempos y costos, pero también debe de considerar elementos externos que pueden influir tanto en el periodo de tiempo que usted le va a llevar a cabo el proyecto como aquellas restricciones que pueden tener. Un ejemplo de una posible restricción podríamos tener eh, un fin de semana, por ejemplo. Si usted al proyecto le define que va a trabajar solo días eh, hábiles, que generalmente los días hábiles se consideran de lunes a viernes y sábado y domingo son de descanso. Entonces, esas son ya restricciones que le van a producir algún tipo de atraso en el proyecto, ya que hay horas de ejecución que usted puede incluir dentro de este desarrollo. Otro de las restricciones que podríamos encontrar también es que dentro de los días trabajemos hasta día sábado, hasta un porcentaje de ese día, es decir, eh, hasta el mediodía. Entonces es otra restricción. O otro de los elementos importantes en términos de tiempo, podríamos encontrar también la parte de los asuetos o los días en los cuales alguna cancelación, algo imprevisto, se debe de cancelar por razones climáticas. Entonces, obviamente en nuestros países eso es bien poco probable, pues eh, casi que mantenemos un clima bastante estable, pero para el área de la ingeniería civil es bastante importante porque dependiendo de ellos también se hacen los análisis, eh, eh, la, eh, el estado del suelo, ¿verdad? Los materiales, la dilatación de los mismos. Entonces, hay una serie de elementos que también físicos que se consideran en los materiales dependiendo de los tiempos. Entonces, y del tipo de material que se está ocupando. Una planificación detallada consiste consistencia, da consistencia al proyecto y evita sorpresas que nunca son bien recibidas. Es lo que acabamos de mencionar, todos esos elementos eh, que influyen, vean. En el caso, la planificación maneja tres etapas y generalmente hay una etapa, en el caso de la última, que se va a repetir en las demás fases. Pero en términos generales, la etapa de planificación es identificar cuáles van a ser los objetivos eh, y asignar los recursos para el mismo. En el caso particular, la programación es donde vamos a incluir los detalles de tiempo, actividad, duración, recurso, eh, quién, si va o no una actividad a tener predecesor o sucesor, porque eso va a cambiar el recurso que yo le voy a asignar. En el caso de la supervisión, del control que nosotros vamos a estar verificando para ver el cumplimiento de estas mismas, vamos a conocer o vamos a tener hitos o puntos de control donde vamos a supervisar eh, o a dar seguimiento de el avance que se ha tenido del proyecto comparado con la planificación inicial. Entonces, estos van a ser puntos claves en los cuales van a definir si las etapas que hemos estado planificando del proyecto, las actividades o tareas se están ejecutando conforme a lo que se ha planificado o este puede causar algún tipo de holgura, es decir, adelantarse o
en el caso de retraso, para tener actividades que son críticas, ¿verdad? Y es ahí donde también van a surgir ciertos conceptos que a la larga vienen a caer en eh, una ruta crítica, que son actividades muy delicadas que pueden generar costos adicionales que no se han previsto porque precisamente la planificación, eh, aunque puede hacerla casi perfecta, pero pueden surgir ciertos elementos que lo puedan atrasar. En la parte de la ejecución, representa el conjunto de tareas y actividades que supone la realización propiamente dicha del proyecto. O sea, ya no son estos elementos que vamos incorporando. Obviamente, para esta etapa es ya la parte en la cual se está emulando la realización de la ejecución de cada una de estas etapas. Entonces, eso significa que eh, la obra o el sistema que se está ejecutando esté conforme a la etapa de la planificación, porque obviamente es el reflejo de la ejecución, es la planificación en términos reales y ya implementando o echando a andar el proyecto, dependiendo también así de qué tipo de técnica se ocupe. Algunas veces esos proyectos pueden tener etapas o entregas parciales o hasta el final de todo el proyecto. Responde ante todo a las características técnicas específicas de cada tipo de proyecto y supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma adecuada para el desarrollo de la obra en su cuestión. Eso es lo que le acabo de explicar. ¿Ver? Cada tipo de proyecto responde en este punto a su tecnología propia. Les decía que hay herramientas que ustedes van a tener que precisamente hay un comportamiento que puede variar conforme a el entorno de estas herramientas. Obviamente en la parte de sistemas eso cambia, pero por ejemplo, en un determinado momento un equipo puede estar fallando porque precisamente no existe una temperatura adecuada para que no se sobrecaliente. Entonces el sobrecaliento muchas veces lo que hace es una lentitud, apagado del equipo, ¿verdad? Aunque con las tecnologías que actualmente existen es bien poco probable que eso surja, pero a raíz de alguna falla eléctrica puede también generar una descompensación en el proceso de ejecución regular de un tipo de equipo que puede ser de última tecnología. Entonces son elementos que ustedes deben de considerar, que es generalmente bien conocido por los técnicos en la materia, como lo que también les decía, hay algunas herramientas que con la temperatura cambian su comportamiento y también los resultados que se les dan para realizar algún tipo de cálculo. Algunas veces, pues, también la calidad, que aunque no es algo medible a corto plazo, pero a largo plazo puede ser algo muy sustancial porque prácticamente un proyecto que ha tenido ciertas delimitaciones, pues su reflejo en general viene a ser o a comportarse como, como lo que es, ¿verdad? Es un elemento en el cual pueda generar algún tipo de situación imprevista. Eh, por último, la fase de entrega o puesta en marcha. Como ya se ha dicho, todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo predeterminado, culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del sistema a desarrollar. Ahí eso tiene los dos enfoques, el enfoque tanto de las áreas de la ingeniería civil, ¿verdad? Porque también vamos a tener esta disciplina, pero esta disciplina también tiene diferentes enfoques dependiendo del tipo de obra que se haga, ¿verdad? Obviamente haciendo algún tipo de ampliación de algún carril o en una carretera, o estamos creando la carretera, ¿verdad? Se
incluyen diferentes elementos que pueden generarse, pues este tipo de retraso para la culminación de la entrega a la obra al cliente o entregarla con mala calidad, ¿verdad? Entonces, comprobando que funciona adecuadamente, obviamente nosotros ya cuando estamos entregando, prácticamente ya hemos probado que la entrega sea conforme a los requerimientos que el usuario ha solicitado en un inicio, independientemente este sea de un sistema o sea de el área de la ingeniería civil. Esta fase es también muy importante, no solo por representar la culminación de la operación, sino por las dificultades que suele presentar en la práctica. Es decir, muchas veces se va a encontrar que el cliente ha cambiado de opinión y eso es muy delicado, que algunas veces nos quieren cambiar los requerimientos que inicialmente se habían planteado. Porque ya sea que el proyecto tiene una duración de un año y en un año, pues ustedes saben, en el caso de la tecnología va cambiando, el tipo el dinamismo de la muestra, de los resultados puede generar también que diga el usuario, bueno, aprovechando de que ya están por culminar, yo creo que solamente este criterio que les incremente, que es de la última tecnología y para que me quede actualizado el sistema, voy a solicitar que se incorpore este elemento. Entonces eso es de tenerlo muy en cuenta y mucho cuidado que estos elementos deben de estar ya involucrados y lo más recomendable es que siempre que ustedes obtengan, se reúnan con la contraparte para sacar requisitos, lo mejor es que usted eh, redacte como una minuta o un resumen de todo lo que ustedes han hablado, detectado y acordado, y que él mismo sea el que le dé el visto bueno para que ustedes se resguarden y salvaguarden también su trabajo y que en un determinado momento, si él exige algún cambio, que asuma la responsabilidad económica de estos cambios que se van a incorporar al proyecto que no estaba inicialmente eh, pues considerados, ¿verdad? Porque independientemente de qué tipo de proyecto sea, imagínense si a usted le dicen, miren, yo necesito, en el caso de los sistemas, eh, mencionaba sobre que la aplicación iba a ser solo de una aplicación de forma cliente-servidor por medio de una aplicación eh, HTTP y no una aplicación móvil y al final quiere una aplicación móvil, pues eso ya es algo que también hay que incorporarlo dentro de los criterios. Si cambia la estructura y no es tan sencillo también hacerle las modificaciones cuando también no solamente tenemos un proyecto encima, sino que se tienen varios proyectos de los cuales es importante que todo se encuentre desde un inicio, desde la planificación bien definido. Obviamente es una recomendación que desde un principio o en base a cada una de las reuniones que se hayan tenido para sacar criterios, para sacar requerimientos, sean firmados por la contraparte y así poder tener un mejor éxito y no asumir y a la larga un proyecto no se les quiere dar la parte que corresponde porque no se ha culminado. En ese caso también podemos hablar no solamente de proyectos económicos, sino que muchas veces también surgen proyectos, ya ustedes como parte de ser estudiante, pues tienen un servicio social que cumplir y el cumplimiento del servicio social va basado siempre en tiempos, términos y metodologías, documentos que también les van a exigir que son importantes que se tengan. En ese caso no reciben un reconocimiento económico por lo general, aunque últimamente se ven proyectos con los cuales la contraparte asume una responsabilidad para
viáticos, ¿verdad? Para que el estudiante pueda venir y definir su proyecto de servicio social dentro de las mismas empresas. Entonces, esto como parte de también ciertos elementos que se incorporan a su plan de estudio, ¿verdad? Y que obviamente está aún, puede que esté un poco más cercano de la parte laboral, aunque hoy por hoy en el área de la construcción, en el área de el MOB, en el caso de, pues requiere, y en la mayoría pues ya están involucrados en este tipo de procesos que tienen que incorporar como parte de su experiencia laboral o ya como su trabajo de vida. En la parte de la fase de iniciación, la definición de los objetivos del proyecto, ¿verdad? Que ya estos son los conceptos que usted debe de tener definido, yo se les he explicado, ¿verdad? Observe que siempre debe de existir una etapa previa a la iniciación del proyecto. Generalmente son hitos o reuniones de control. En ese caso, reuniones de establecimientos de verificación de la planificación que ustedes han realizado antes de comenzar con la ejecución de los mismos. Y obviamente durante van a darse cuenta que va a estar el seguimiento o el control, que son muy importantes para todo tipo de proyecto que usted se determine. Eh, Hay varios elementos que nosotros incorporamos. Eh, la idea general es que cuando se aprueban, se le dé seguimiento al mismo, pero el no darle seguimiento puede que le genere incomodidad, molestia, ¿verdad? Va a depender de qué tipo sea el proyecto, pero así va a ser también eh, la incomodidad en la parte del usuario y la molestia en la parte también del comportamiento de lo mismo. Así que esto serían las fases en general, una gráfica donde se tiene eh, en términos de, eh, de flujo, cómo es que realmente funciona, ¿verdad? Las etapas de un proyecto. En este caso, fase de iniciación, que siempre son elementos previos para poder llegar a la planificación. Obviamente, la fase de iniciación son reuniones previas donde usted tiene en general que conocer todo el proyecto, todos los aspectos y obviamente como usted es experto en el área, va a hacer ciertas consideraciones, criterios, restricciones que le van a favorecer a la toma de decisión de cada una de las planificaciones. Obviamente, luego la ejecución, cuando ya estemos claramente definidos los objetivos de cada una de las tareas o actividades de su proyecto, ya sea también que se llamen eh, eh, etapas o tareas, ¿verdad? O grandes macro o micro tareas, ahí va a depender, pero eso en sí solo es un nombre. Lo importante es que se defina claramente los objetivos de cada uno de estos y sus recursos con los tiempos. En la fase pues de la puesta en marcha, ya es cuando ya tenemos todo, la ejecución es cuando estamos implementando lo que la planificación hemos determinado y la puesta en marcha ya es echar a andar el proyecto. Obsérvese dentro de todas las etapas se debe de tener fase de control y eso es muy importante porque así vemos si realmente las actividades se han cumplido conforme a los recursos y costos iniciales y no se han cambiado durante todo ese proceso. Y obviamente para ver si va a haber la necesidad de que en algún determinado momento pudimos habernos equivocados en algún cálculo y tal vez eh, el material que estaba predestinado para una actividad se ve incrementado, ¿verdad? Ya sea por eh,
algún tipo de, pues de suceso que le haya ocurrido al material, o el exceso también del mismo. Muchas veces, como les decía, cuando nosotros asignamos a una persona, a un recurso humano, para que administren materiales, y si esta persona no tiene el perfil ideal para poderlo hacer o el conocimiento o los requisitos, entonces va a ser, puede generar algún tipo de problema con los recursos. En este caso, también eso genera incremento en el costo del mismo, y que a la larga, pues, no le va a beneficiar, porque simplemente usted hace un cálculo, y cuando hace ese cálculo y lo da para que sea aprobado, porque generalmente, ya sea que sea la empresa privada o sea el gobierno, siempre pasa por un ente regulador. En este caso, si es el gobierno, generalmente pasan por juntas directivas o comités, etcétera, al igual que también la empresa privada, que a la larga es aprobado y muy objetivamente conforme a los recursos también. Entonces, cuando usted le hacen ese pago generalmente está dividido, segmentado, y precisamente está dentro de un contrato. Entonces, a un contrato se le da fiel cumplimiento a lo que está establecido por las partes involucradas dentro del mismo. Y en el caso de los tiempos, obsérvese que en la gráfica se muestra el tiempo que eh, cada una de las etapas del proyecto son consideradas dentro de todo el proceso del proyecto. Si observamos, en color negro tenemos el proceso inicial. Obsérvese que hace una iniciación del proyecto y al mismo tiempo está planificando el proyecto. Son reuniones previas a la ejecución del mismo, llegan a un punto de encuentro en el cual ya hay una estabilidad, y usted comienza a hacer como una ejecución, una planificación, eh, se comienza a ser más pronunciada. Obsérvese que hay una pendiente, ¿verdad? En el caso de la pendiente del proceso de iniciación, es un poco más pronunciada que el proceso de planificación, porque precisamente es más gradual, mientras que la iniciación son los primeros días del mismo. Hasta que llega a un punto de equilibrio, se mantiene, y luego comienza a reducirse el punto de iniciación, pero también surge que las demás etapas, como la etapa de los procesos de terminación, ejecución y control, se activen, ¿verdad? Obsérvese que prácticamente cuando ya el proceso de iniciación se está llevando a ya el equilibrio, es donde comienza a surgir el control y además la ejecución del mismo. Entonces, obsérvese que la gráfica muestra las actividades o cómo se está ejecutando el desarrollo de las eh, actividades del proyecto, junto con la implementación, la ejecución y el desarrollo de la misma. Así que eso es todo lo que está en la parte del gráfico. Al final tenemos un proceso de terminación. Obsérvese que es muy similar la gráfica, pero prácticamente es un poco más corto. La terminación es más para entregar, y estamos observando también que hay algunos detalles en que la parte eh, de la ejecución llega a su equilibrio y comienza a bajar su accionar. Y es precisamente ahí donde comienza o surge la terminación del proyecto. Eh, Obviamente no se termina de golpe, sino que es una ejecución gradual para poder iniciar con la etapa de la terminación y la entrega del proyecto. Durante todas las etapas del proyecto, desde inicio a fin, obviamente desde la primera etapa, desde la iniciación hasta la etapa de ejecución y también la terminación, son elementos en términos de tiempo que se han venido construyendo, y es así el comportamiento que generalmente han tenido, independientemente de cuál sea el tiempo en general. Preguntas ahorita sobre lo que hemos estado viendo hasta acá.
Por mi parte todo claro, ingeniero, Ok. gracias. Estos son fuentes, orígenes de lo que usted va a ver ya a la hora de la ejecución del proyecto. Es decir, cuando estamos ya con la herramienta, esto ya lo vamos a ver implementado y era necesario explicarlo porque precisamente ahora usted ya sabe qué elementos son los que vamos a encontrar dentro de todo eso y ya sabe cuáles son las terminologías. Recuerde, actividades, tareas, recursos, ¿verdad? Tiempo, inicio, fin, objetivos, son parte de estos elementos. Antecesores o sucesores también forman parte de todos estos eh, conceptos que son aplicables. En estas etapas citadas presentan, sin embargo, características bastante diferentes según se trate del proyecto internos o de proyectos externos. Las principales diferencias aparecen en la etapa de planificación. En el proyecto externo existe un conjunto de acciones que se relacionan con la necesidad de presentar una oferta al cliente y lograr la adjudicación del contrato en competencias con otras empresas o personas, que era lo que les decía. Si es el gobierno va a tener que hacer este tipo de, tomar este tipo de decisión y obviamente usted presenta la necesidad al público y el público hacen sus propuestas y con ello definen la mejor propuesta en teoría, ¿verdad? A quién se le va a adjudicar el proyecto. En el caso de las empresas en general, son similar, pero no pasan por este proceso, ya que hay, en el caso de los bienes públicos, pues es otro tipo de elementos que se van a incorporar, un poco más burocráticos, pero que a la larga, como son fondos públicos, es un poco más delicado el uso que se le vaya a dar y cómo se le va a hacer el pago. Si por la razón que fuera el contrato no se consigue, el proyecto queda abortado antes de haberse comenzado y carece del sentido de preocuparse de cómo debe ser gestionado. Entonces, la exigencia comercial tiene las características de prioridad para las empresas, siendo la consecuencia del contrato paso imprescindible para poder acometer un proyecto concreto, que era lo que les decía. ¿Ve? Hay un contrato que hay que darle fiel cumplimiento y precisamente si ya usted firmó ese contrato con una empresa constructora, ella no va a hacer como que un proceso tan burocrático, lo va a hacer un poco más efectivo, ¿verdad? En términos de tiempo y costos también les reduce, poniendo como prioridad las exigencias de la empresa para adjudicar o no el comercio del mismo. Así que en el caso, sí, hay que diferenciar de los proyectos internos y externos. Es un poco diferente. Obsérvese que en los proyectos internos, análisis de proyecto, determinación de las opciones existentes, eh, selección de la opción más conveniente, planificación detallada y desarrollo y realización. Obviamente, observe que la planificación, realización, entregue, puesta en marcha o ejecución están implícitas independientemente de cuál de los dos marcos o proyectos sea. Obviamente, hablando de proyectos internos y externos. Y en el caso de los proyectos externos, la elaboración de la oferta, adjudicación del contrato, planificación de detalles, siempre se va a hacer lo mismo independientemente sea público o privado, pero va a ser dependiendo de si usted tiene alguien que desarrolle o en este caso, quien desarrolla internamente dentro de la empresa o del, dentro de la institución en la cual se trabaje, están con la disponibilidad de poder desarrollar el proyecto. Obviamente, si urge, no podemos esperar a que termine la ejecución de los proyectos internos, sino que hay que trabajarlos en paralelo y por eso es que surgen también la determinación entre proyectos internos y externos. ¿Verdad? Así que en términos generales,
Eso es los proyectos, las técnicas de programación que vamos a ocupar dentro de las estructuras van a ser tareas a realizar dentro del proyecto, definiendo la duración, el orden de la ejecución de las mismas, mientras que las técnicas de programación tratan de ordenar las actividades de forma que puedan identificar las relaciones temporales lógicas entre ellas. Obsérvese que en esta técnica de programación de proyectos, que es el concepto en general, pero que a la larga es la que se va a aplicar, tenemos precisamente todos los elementos que ya ustedes manejan como parte de la conceptualización aprendida hasta el momento. Recuerde, en este caso, actividades, recursos, tiempos, duración, materiales, son elementos que ustedes van a incorporar. La programación debe ser coherente con los objetivos perseguidos, y respetar las restricciones existentes. Y en este caso, las restricciones se engloban también para recursos, costos, cargas de trabajo, entre otros, ¿verdad? Ya que no puede usted asignar a una misma persona en dos tareas que puedan someter a un esfuerzo más directamente con una explotación, vea, que se pueda dar. Así que en la parte de la programación consiste, por lo tanto, en fijar el modo aproximado, los instantes de inicio y terminación de cada actividad. Algunas de actividades pueden tener holgura, que era lo que le decía. Holgura significa que pueden tener eh, un tiempo en el cual pues es necesario que conozcamos que cuando decimos holgura, decimos que tenemos tiempo todavía para una actividad y tal vez hay otra actividad que no necesite o no tenga esa posibilidad de tener tiempo que se le dé prioridad. Entonces, hay un recurso que puede ser el humano que lo puedo pasar del de que tiene holgura al que tiene crítica o actividad crítica, ¿verdad? Y precisamente es lo que está ahí. Y otras son actividades críticas. Entonces, son momentos o elementos que vamos a incorporar y vamos a ver definidos en la planificación de las actividades como tal. Los pasos, construir un diagrama de tiempo, eso es lo que vamos a hacer. Instante de comienzo, holgura de actividades, establecer los tiempos de cada actividad, analizar los costos del proyecto y ajustar las holguras, proyectos de costos mínimos. Como resultado, vamos a disponer de un diagrama de tiempo que nosotros lo vamos a ver reflejado también, conocido con el nombre de diagrama de Gantt, ¿verdad? Conocer actividades críticas y determinar la necesidad de los recursos. Eso es lo que vamos a asignar, ¿verdad? En todo caso, vamos a ver acá, vamos a encontrar esta estructura. Según los resultados que deseamos conocer, podemos hacer el uso de unas determinadas herramientas o de otras. En el siguiente cuadro se muestran todas ellas que pasamos a comenzar a continuación. Escala temporal y representación de dependencias. Obsérvese que son tipo de diagramas con escala de tiempo que nosotros vamos a utilizar dentro de los gráficos. Y observe que lo que les mencionaba, dentro de la escala de tiempo, vamos a tener de las temporales, de las positivas, digámoslo, tenemos representación de las dependencias de una forma gráfica de la escala de tiempo. Tenemos la gráfica de barras de Gantt y gráfica de hitos. Recuerde que los hitos son, puede ser reuniones que usted tenga para verificar algún tipo de avance del proyecto en un determinado tiempo. Y eso puede surgir o puede ya programarlas también. El surgimiento va a depender de las peculiaridades también que el proyecto tenga. En el caso del diagrama de red estaría eventos nodo, el PERT, actividad nodo, PDM, ADM, actividades de flecha. Entonces nosotros generalmente vamos a ocupar el diagrama de red de PERT.
evento nodo, que es el que nos vamos a encontrar dentro de la aplicación como tal. Y la gráfica de barras, que sería con Gantt, ¿verdad? Y además de ello, diagrama de tiempo con vínculos de interdependencias entre estas actividades. Es decir, que vamos a encontrar unas rayitas en la cual vamos a ver que una actividad depende de otra actividad. Eso sería para la etapa de la preparación, ¿verdad? En cuanto a la al proyecto como tal. Entonces, vamos a ver si ahorita tendríamos que ir a la parte de las, vamos a ver. Han estado viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, solo ingeniero. me presenta. Ah, ok. Sí, porque eso estaba viendo ahorita. Vamos a ver. Voy a mostrarles qué es lo que vamos a hacer en la siguiente. Bueno, ahorita lo he dejado para el Project 2016. Puede ser que lo veamos con otro más reciente, pero recuerda que usted va a buscar el Project que tenga definido en su equipo. No puede tener un Project 16 con un 19. En la actualidad me parece que le da un conflicto entre versiones y no se lo va a dejar instalar. Entonces esos son cuidados que deben ustedes de incorporar. Pero en términos generales, en la sesión siguiente ya vamos a venir directamente a verificar todo lo que es la configuración del calendario, la lista de actividades, a definir cuáles son las precedencias de cada uno, los tiempos, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se definen en la herramienta. Posteriormente, la visualización de los diagramas. En este caso incluimos diagrama de Gantt, diagrama de red, y en el diagrama de red se va a encontrar con algunas actividades en las cuales la misma aplicación define como si son o no críticas. Y obviamente nosotros también podemos definir hasta los colores, pero por defecto manejan colores con los cuales ustedes cuentan para el desarrollo de estas. También la hoja de recursos. En la parte de definición, tenemos que tomar en cuenta también elementos principales, tareas, hito y recurso, que son los que ya le había explicado. La tarea, actividad que tiene un comienzo y un fin. Las tareas se solapan, eso significa que pueden venir eh, como entrelazadas, ¿verdad? Pueden venir en paralelo o puede ser que una sea precedente de la otra, ya sea en algún porcentaje, en un 100%, o dependiendo si termina la otra, puede comenzar la siguiente. Entonces, actividades que tienen un comienzo y un fin. Las tareas se solapan, se enlazan, se concatenan en el tiempo hasta alcanzar una tras otra la finalización del proyecto. Todo proyecto está compuesto por tareas. Inscripción de grupos de laboratorio es una tarea, por ejemplo. A lo largo del proyecto se pueden establecer hitos. ¿Qué son los hitos? Son tareas de duración cero que sirven para evaluar objetivos parciales. Es decir, cada una de las tareas tiene un objetivo y si ese objetivo se ha cumplido, eso significa que en algún determinado momento para verificar si las actividades en algún determinado momento existe
duda de cuál sea el avance que se tenga, entonces creamos un hito, ¿verdad? Aunque puede venir incorporado. Los hitos pueden ser reuniones, solo reuniones para seguimiento y control, que surgen o que se encuentran planificadas. Son como puntos de control o marcadores situados estratégicamente en momentos importantes del proyecto. Esta conceptualización es importante que ustedes la manejen porque son las que más les van a aparecer dentro de la definición de todo lo que les va a venir en el examen. Hablando de eso, recuerden que el examen, esta semana tienen examen, ¿verdad? Recursos, conjunto de personas, equipamiento y materiales empleados en la realización de las tareas. Conjunto de personas. Observe, recursos, equipamiento y materiales empleados en la realización de las tareas. Objetivos, criterio cuantificable que debe cumplirse para que el proyecto se considere concluido. Tenemos un objetivo, una actividad se le nombra conforme a un objetivo. Generalmente estos objetivos pues nosotros los asumimos porque cuando le digo nosotros es que en la clase los asumimos, pero que ustedes a la larga en un proyecto debe estar claramente definido para ver si se va cumpliendo. Los criterios a cumplir pueden ser la calidad de producto, medidas de costo de programación, si es de una aplicación, ¿verdad? Obviamente, ver si la aplicación funciona, no tiene errores, etcétera. Y en cuanto a los materiales, pues la verificación in situ del lo que se esté desarrollando, independientemente de qué es lo que sea, pues hay que ir y visitar y verificar cuál ha sido los avances según estos criterios. Existen objetivos no cuantificables directamente, tales como la satisfacción del cliente, que era lo que les decía, la calidad. Son elementos que no los podemos cuantificar, pero obviamente a la larga pues se ve en el reflejo de lo que nosotros vamos a obtener como una ganancia. Administrador del proyecto, una persona responsable de realizar el plan de acción. En este caso usted sería esa persona, ¿verdad? Esa sería su función para realizar control, ajuste y seguimiento de todos los elementos y obviamente las fases que constituye dentro del proyecto, así como difundir la información necesaria entre los colectivos de personas a fines de dichos proyectos con el objetivo, en este caso, de que podamos determinar si el recurso está bien asignado conforme a lo ideal, ¿verdad? Y lo real también. ¿Qué es Microsoft Project? Es una herramienta que permite planear sistemáticamente las fases y tareas de un proyecto. Microsoft Project le permitirá organizar la lista de actividades, asignar recursos y costos a las diferentes actividades, obtener la gráfica de red, imprimir una gran variedad de informes, ¿verdad? Porque puede tener los informes financieros, recursos humanos, implementación de actividades, tareas, etc. Y en el caso, la herramienta de planificación, gestión y seguimiento de control es la que vamos a llevar a cabo con Microsoft Project. Vamos a, en el orden de los pasos, definir tareas y recursos, asignar recursos a tareas, definir costos, resolución de sobre asignación, seguimiento de proyecto y comunicación entre el equipo e informes. Que esos son los elementos que vamos a incorporar. Recuerde que esta no es una herramienta para estimación de proyecto, ¿verdad? Eso debe tenerlo en cuenta. Sí tiene elementos para poder hacer un cálculo, pero no, no es para estimación de proyectos como tal, ¿verdad? Sino que es para llevar el seguimiento de los proyectos. Es una herramienta para eso. Y pues en términos del entorno de la aplicación, acá tenemos, observemos que es precisamente con cintas, ¿verdad? Tal y como lo hemos visto.
y solamente que ahí ofrece otro tipo de cintas, no las comunes, ¿verdad? Pero sí vamos a tener siempre la cinta de tareas, recursos, de proyecto, de vista, de informes, de archivos. Entonces siempre lo vamos a tener ahí claramente definido. Y este es el que, si observamos, cada uno de ellos tiene diferentes elementos que se interrelacionan entre sí. Observe que hay unos porcentajes, algunos de actividades, otros de ejecución, para ir viendo cuánto es la ejecución, cuál es la actividad, en qué porcentaje una actividad puede preceder la siguiente actividad, ¿verdad? Que precisamente se hace o lo hacemos para reducir los costos, ¿verdad? En el caso de Project, la primera actividad consiste en determinar las fechas de inicio y fin del proyecto, así como especificar opciones de calendario. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Así que son elementos que ustedes deben de considerar que vamos a tomar en cuenta para la siguiente sesión. El proyecto, así como se especifican las opciones del calendario, es decir, en primer lugar, qué días y qué horarios van a ser los laborales. Es decir, si usted va a trabajar 8 horas, si el horario va a ser de 8 a 4, de 9 a 5 o de 9 a 7, ¿verdad? Obviamente eso son elementos que ustedes van a incorporar al inicio del proyecto. Es lo primerito que se debe de configurar, la configuración del proyecto como tal, para luego comenzar y venir y definir las actividades. Si no ha definido eso, no va a servir de nada, ya que el mismo tiene una definición o una estructura ideal, ¿verdad? De definir proyectos, pero cada proyecto tiene su propia peculiaridad, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los días, horas y lugares en los cuales se tiene que establecer la misma definición. Y obviamente tenemos que venir con la estructura de tareas, la EDT, ¿verdad? O la WBS, ¿verdad? Que son los Word de trabajo que vamos a tener. La parte más importante de terminar son las tareas, las cuales se obtienen a través de un diagrama de planeación y la estructura EDS. También se debe considerar los hitos y los recursos, ¿verdad? Que es lo que les decía. Los hitos son actividades y los recursos son las asignaciones que se hacemos a cada una de estas actividades. En los hitos podemos definir recursos también, recursos humanos, que son los que me van a valorar el cumplimiento del seguimiento de la ejecución de las etapas del proyecto. Los hitos son puntos claves en la línea de tiempo del proyecto que sirve de punto de control, que es una actividad sin tiempo. Generalmente no me va a adulterar o no me va a alterar el desarrollo de las actividades de todo el proyecto, sino que es solamente para el control. No tiene nada que ver, no genera ningún tipo de eh, de, eh, eh, pues de proceder a una ampliación de los tiempos de entrega por haber generado algún hito. Entonces usted eso lo debe de considerar en un proyecto. Usted puede tener los hitos también. Lo más difícil de manejar la herramienta son estimaciones de tareas, hitos y recursos, ya que estas dependen de la problemática del proyecto, así como la experiencia del administrador del proyecto, que era lo que le decía. O sea, a la larga usted va a hacer esa función. En el caso Microsoft Project, los recursos pueden ser distintas índoles, grupo de personas, equipamiento, instalaciones y costos. De las tareas, la parte más importante es la vinculación de las tareas. Y la fórmula mágica de la gestión de proyectos es siempre trabajo igual duración por unidades, ¿verdad? Esto es lo que va a ser su clave para hacer este tipo de cálculo sobre el trabajo que se va a ejecutar. Estos son, digamos,
Sí, voy a quedarme por acá. Con Microsoft Project deben ingresar las actividades, sus tiempos y sus vinculaciones, que es lo que ya habíamos hablado. Los tiempos se pueden establecer en minutos, horas, días o semanas. Nosotros lo vamos a establecer por días. Posee un calendario en el cual puede definirse los días y horas laborales y no laborales de todo el proyecto. Vamos a definir precisamente qué días son los que vamos a trabajar y qué días son los que no vamos a trabajar. Y se va a dar cuenta que la misma aplicación define o establece un color específico para que identifique dentro de la aplicación esta característica. Posee un calendario en el cual puede definir, perdón, bueno, los días y las horas locales. Obviamente, cuando hablamos de horas, también tenemos que definir el tipo de horario que vamos a ocupar, si son de 24 o de 12 horas, ¿verdad? AM y PM. La vinculación entre las tareas, la procedencia, las predecesores, sucesores, ¿verdad? Y a través también de la tabla, no solamente del cuadro de actividad, sino también de la tabla de Gantt, que es así como se le conoce a la tablita con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Permite distinguir tipos de vinculación entre actividades de fin a comienzo, comienzo a comienzo, de fin a fin y comienzo a fin. Y también según porcentaje. Esto lo vamos a considerar. La visualización de los proyectos lo vamos a hacer con las vistas, tablas y filtros, ¿verdad? Para visualizar los diferentes espacios. En el caso del, vamos a ver por acá, esto es lo que vamos a ver en la otra clase. Sí, hasta acá vamos a llegar. La visualización de los proyectos permite especificar, organizar y examinar la información de diversos formatos. Los diagramas holográficos, que son los que vamos a ver, el diagrama de Gantt, de red, de PERT, de recursos y calendarios. Las hojas, donde representa la información por filas y columnas, es una media. Y los formularios también, ¿verdad? Donde se incorpora la información de un formato similar a un formulario de papel, que es lo que vamos a tener ahí siempre dentro de todas las formas de vista del proyecto y de algunos detalles del mismo. Así que esto estaríamos viendo para la siguiente sesión, ¿verdad? A partir de aquí ya estaríamos definiendo siguiendo estos pasos para definirlo dentro de nuestras tareas. Así que estos son elementos que ustedes van a incorporar, que ustedes van a ver. Ya les voy a subir la presentación cuando termine de completar la descarga para ponérselas ahí. Y ya les envío también lo que quedó pendiente de Access, que como les decía, si ustedes están suscritos al canal, sí les aparece cuando yo lo subo, pero mientras tienen que esperar a que lo ponga dentro del cuadro de actividades en línea, ¿verdad? Para que lo pongan, lo puedan visualizar. Así que ya se lo subo también, ya que le va a servir para la guía de laboratorio del día, a partir del día de mañana, ¿verdad? ¿Dudas, consultas hasta el momento? Y si no, nos quedamos acá. Bueno, entonces pasen un feliz día. Yo creo que no hay consultas ahorita. Ok, feliz día, entonces cuídense. Feliz día, ingeniero. Sí, feliz día.